Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias por la presentación. Yo rápidamente voy a introducir el ejercicio que resolvieron los chicos y también cómo operamos nosotros en el taller para poder abordar, digamos, las inquietudes que nos había brindado la municipalidad. Un poco, esto fue un trabajo de 3 semanas, un trabajo corto, al cual nosotros lo llamamos exploración arquitectónica. Fue un trabajo que nos permitió hacer en conjunto tanto con Proyecto 1 como Proyecto 2, o sea, alumnos de cuarto año y alumnos de quinto, que vinculamos en grupos numerosos, entre 8 y 10 personas, para poder hacer tipo un brainstorming de ideas sobre esta temática del humedal y ciertas cuestiones. ¿Pasa la otra? Y en realidad confeccionamos este programa, que era un programa de un centro de interpretación de la naturaleza con esas necesidades, que serían a lo mejor unas posibilidades que podrían empezar a estar dentro de todo este humedal y que podrían ser sucesivos elementos que más adelante se podrían completar en un proyecto mucho más abarcativo. Los alumnos tomaron algunas de estas premisas como más que otras, se desarrollaron algunas y bueno, cada grupo, digamos, enfocó sus inquietudes no en todas, sino en algunas de estas, y arrancaron sus ejercicios y terminaron, digamos, diseñando y armando ciertos artefactos que permitieron dar respuesta a esto. Era solamente esto lo que quería marcar, porque me parecía importante, ya que no solamente nos metemos digamos, en un medio diferente al que estamos acostumbrados, sino también que siempre hay un programa que hace falta para poder, aunque sea, algunos lineamientos básicos para poder indagar sobre la gran vastedad que tiene este paisaje. Nada más. Con los alumnos, a partir de ahora, ellos van a exponer sus propias ideas y contar los trabajos. Elegimos 6 trabajos de los 24 que se hicieron, que nos parecían que eran los que condensaban mejor un poco la gama, digamos, de oportunidades que tenía, digamos, este trabajo con las ideas que había. Así que, chicos, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a pasar a contar nuestra propuesta. Nuestra propuesta se basó en un eje que representa una conexión simbólica, que no se llega a ver muy bien ahí, en color rojo, que representa una conexión simbólica entre la ciudad de Rosario y la ciudad de Victoria, también una conexión entre provincias. Este es el eje que me refiero. Y que en una escala más próxima al terreno que es este eje, digamos, se apoya en los 2 accesos que tiene el terreno, que son por un lado el arroyo San Marquitos y el arroyo Paranacito. Para manipular, este eje lo manipulamos de acuerdo a ciertos criterios que tienen que ver con los puntos más altos, con el máximo atravesamiento del terreno, y en relación a los extremos de este eje, a la ciudad de Rosario y a la reserva natural que se ubica en este sector. Para representar este eje, nosotros nos valemos de 2 piezas arquitectónicas que están compuestas por un muelle o embarcadero, una pasarela, que es esta, y remata esa pieza en una edificación que se desarrolla de manera horizontal y vertical, para generar esa doble sensación de por un lado estar en contacto con la tierra y en la torre, digamos, con el cielo, y que sirva también de punto de referencia. Bueno, estas son 2 piezas, por lo tanto son 2 edificios que responden a lo que ya dije, a una conexión con la ciudad, que es el polo turístico, y una conexión con la reserva, que sería el polo de investigación y educación. Dentro de estas edificaciones, digamos, se da un programa distinto, digamos, que tiene que ver con su función. Por un lado, en el polo turístico son compartimientos más privados, más pequeños, y por el otro lado son espacios más colectivos de reunión, digamos, donde se puede albergar una buena cantidad de gente. Para llevar esto a cabo,
nos valimos de una estructura similar en los dos casos, pero la materializamos de distinta manera. El polo turístico, digamos, tiene una materialización, una estructura de madera, con compartimientos también de madera, y el de investigación es una estructura metálica, pero también con cerramientos metálicos y perforados en algunos lugares, para dar, en este caso, una imagen más sólida y en este una más expuesta a la naturaleza. Bueno, esta estructura modular lo que nos permite, digamos, en las distintas piezas, es generar situaciones donde la naturaleza puede introducirse, donde se puedan generar situaciones donde se pueda colocar redes y tener otro tipo de contacto, accesos en distintos puntos, dependiendo de cómo esté el agua en ese momento. Es un terreno, digamos, que es natural que se inunde. Y por el lado de investigación, aperturas en el suelo para tener un contacto también más directo, aperturas en las paredes, en los observatorios. Y bueno, esta es un poco la imagen final que proponíamos, que cómo a partir, digamos, de dos piezas de estructuras similares se puede dar programas distintos, materialidades distintas, funciones distintas, una apariencia distinta, respondiendo al contexto en donde se ubica cada pieza. Bueno, eso es todo. Bueno, nosotros empezando a interpretar el lugar, lo primero que notamos fue la variabilidad que tiene y cómo su morfología cambia a lo largo del tiempo, y lo dificultoso que hubiese sido tratar de abarcar el territorio en sí, más allá de sus límites formales, porque da como una apariencia de un lugar inabarcable, con un horizonte que no termina, y digamos, era muy difícil abarcar esa inmensidad. Entonces, en nuestra investigación en algún momento encontramos este poema que dice: el río tiene esta mañana, amigos, una fisonomía cambiante, móvil, en su amor con el cielo melodioso de otoño, como una fisonomía dichosa cambia, como una fisonomía sensible, sensitiva. Entonces, a partir de eso, tratamos de interpretar el lugar con un concepto para tomar decisiones, y planteamos un juego de opuestos entre lo permanente y lo efímero, que lo permanente aludiría al programa planteado por la cátedra de los servicios generales, y lo efímero son unos pabellones que nosotros fuimos, interpretando para entender de otra manera el lugar, a través de los sentidos, por ejemplo, con un atardecer, que lo que se repite lo que se repite en el humedal en sí son estos ciclos que a través del tiempo aparecen, y nosotros, con datos objetivos y estas primeras intenciones, es la manera que tratamos de entender el lugar. Así nos queda dividido en una primera parte, la parte permanente de administración, Zoom, dormitorios. Seguimos con una parte de avistaje de la fauna, que eso va cambiando según las etapas en el año. Lo mismo pasa con la temporada de vientos, con un muelle que es flotante, entonces según las inundaciones cambia su nivel. Bueno, y después planteamos un recorrido con un final en unas gradas que apuntan hacia el atardecer. Más los puestos de hidratación y sombra, que tienen que ver con el refugio que puede necesitar el lugar durante el paseo. Y en sí nosotros lo que enfocamos es más que nada para el ecoturismo, o visitas guiadas, o ese tipo de actividades en el lugar, dedicadas a los ciudadanos para que puedan informarse. Bueno, para la construcción planteamos dos módulos básicos que son de muy fácil de construcción, de madera, con medidas variables, como pensadas para poder construirse en etapas, y también que puedan producirlo a un solo operario. Y bueno, también pilotes hincados con una base superficial, todo muy sencillo, la forma de construirlo. Y esto sería como si fuese una visión aérea de lo que queda del proyecto.
Bueno, nosotros cuando nos dieron el terreno, lo primero que nos pareció importante es la conexión de estos dos ingresos fluviales que tiene el terreno, y entonces el proyecto se genera como un recorrido, una conexión entre esos dos puntos, porque nos parecía importante que haya una conexión por tierra, una conexión seca de esos dos puntos fluviales. Una menos. Después de analizar el terreno y las diferentes inundaciones, tanto estacionarias como la de nivel extraordinario, nos parecía que no tenía que haber un proyecto que se inunde a razón del agua y que deje de ser utilizable. Entonces, después de leer el terreno, fue una manera de conectar los puntos altos, esta pasarela que formamos, una manera de conectar los puntos altos y generar diferentes situaciones y diferentes contactos con el terreno, conectando esas cotas que queden utilizables a pesar de la inundación estacionaria, que sería de algo de 350. Entonces la pasarela se genera en un nivel constante sobre el agua y un nivel que sube para una vista más en altura. Y pasa que sí. Pero el proyecto, los programas, no nos parecía generar un edificio exento, un edificio aislado, sino que nos parecía que esa pasarela tenía que ser el proyecto y como que la pasarela se tenía que comer a los programas. Entonces eso es lo que sucede, sino que los programas se van generando a partir de esa pasarela que sube, que al mismo tiempo baja y se contacta con el terreno, sino sigue en el mismo nivel y se mete dentro del edificio. Pasa que sí. Entonces quedan estas tres situaciones, la pasarela que sube, que baja, que sigue y que se contacta con la cota alta del terreno, una que sube para mirar al horizonte, digamos, en una cota más alta, y otra que se contacta con el terreno de una manera que se contacta con las cotas bajas y tiene una plataforma flotante para que sea también utilizable de puerto, para entrada fluvial, también cuando está la inundación. Y entonces el proyecto queda como una sucesión de lugares, de subir, bajar o seguir, de esa plataforma que se bifurca, y el proyecto no queda generado como un edificio aislado, sino que se pierde en el paisaje y no impacta tanto en ese paisaje. Gracias. Hola, buen día. Bueno, nuestro proyecto se trata de una pieza única que se va a ir repitiendo a lo largo del terreno. En algunas partes va a estar en zonas inundables, en otras partes no. Al inicio, así de bote pronto, cuando leímos el programa, nos parecía que teníamos que congregar estas partes importantes donde se iba a congregar la gente, que sería como el Zoom, la cafetería, al final de un recorrido. Pero después de pensarlo un poco, no sé, de analizarlo, dijimos, ¿qué tal si esa parte del programa, ese macizo, lo ponemos en un inicio, que la gente reciba las instrucciones que debe de seguir para pasear por este terreno que es enorme, y decidimos ponerlo aquí, o aprovechando el muelle y la recepción que ya existe, y una vez pasado ese lugar, bueno, decidimos de hacernos completamente de las pasarelas, que la gente camine libremente. Y ¿quieres pasar? Sí, bueno, o sea, desde el principio nos interesaba subir, elevarte en esta llanura tan grande, en ese humedal, subir para arriba para tener esta visión diferente, para tener esta visión desde arriba y poder abarcar el terreno visualmente, con la colocación de estas piezas verticales que te iban marcando un recorrido, pero que tú el recorrido lo acabas marcando con tu interés, si quieres andar por un sitio o por otro, que se ve en la planta anterior. Te buscabas tú la manera de llegar a las diferentes torres que se van posicionando en el paisaje. Y estas torres siempre tienen poco programa, son estas partes de arriba, tienen para poder dormir y básicamente son miradores del paisaje. También
la relación que intentamos con el paisaje. Estas torres tienen, a ver si pasa la siguiente, como el registro de los cambios del río. Utilizamos una chapa que recubre esta torre para que con el tiempo también, interesaba esto, el paso del tiempo, que se pueda registrar en el artefacto. Y también en la propuesta en sí, nosotros marcamos como un lugar de llegada, o sea, una última torre, pero que estas torres pueden seguir sumándose en el tiempo con otra gente, no tienen por qué ser el mismo artefacto. O sea, como no colonizamos todo el terreno, pero que la idea estaba ahí puesta, poníamos como un inicio, lo que decía Max, de poner el programa duro al principio y luego ir colonizando el terreno a medida que pasaba el tiempo. Nosotros proponíamos un cierto punto y seguido a este terreno que puede seguir usándose con esta misma idea. Bueno, un poco a partir de lo que estuvimos analizando en relación al programa que pasó la cátedra, más sumado a eso que también estaba de la municipalidad, el dato importante que nosotros sacamos de eso es que pedían alrededor de 600 metros de pasarelas. A partir de ese dato y el análisis que hicimos en relación al sitio sobre la topografía, lo que nos dio es que podíamos esta pasarela de 600 metros la podíamos fragmentar y ubicar en el sitio, ¿no es cierto? Lo que nos daría un diagrama de síntesis así, por favor. Una síntesis de ese diagrama es que nosotros, al tener dos fajas elevadas, lo que hacíamos es conectar estas pasarelas con nuestros dos puntos más altos. A partir de esto lo que decidimos es también, no solo que sea una pasarela, sino, ¿vale?, que empiece a aparecer el programa ahí, ¿no es cierto? Por favor. Por una cuestión de organización también y de tapabilidad que pedían, lo que decidimos fue agrupar el programa que era de mayor, o sea, del bar, lo que era más de acceso sobre la costa del arroyo Paranacito, ¿sí? Como se ve acá en la imagen, por favor, la otra. Como una segunda etapa, lo que decíamos era de estos conectores, ubicarlos, como ya habíamos dicho, en relación al terreno para que empiecen a aparecer los miradores y también podrían llegar a aparecer pasarelas y que puedan llegar a ser dormis, por favor, como se ubica ahí. Y como tercera etapa, en relación a la laguna más cercana, decidimos colocar los dormis. Perfecto. Otra vez. Otra. Entonces, la circulación para llegar a esas pasarelas se está dando en estas fajas que serían las más altas. Entonces ahí cada uno, o sea, elegiría qué recorrido hacer hacia estas pasarelas. Tiene opción de elegir hacia dónde ir, por favor. Otra. Entonces, bueno, y como cuarta etapa también planteamos un ingreso del San Marquitos hacia la laguna donde mayor contenido de agua tenía, por favor. Bueno, un poco para contar el programa de acceso, que era lo que pedía, era el tema de una administración, un Zoom y programas de baños, bar y administración. Más o menos el esquema sintético sería eso. Pasamos. Bueno, un poco para terminar, lo que podría pasar en estas pasarelas serían, en el programa serían dormis, espacios de contemplación, bueno, empezarían a aparecer estas redes, ¿no es cierto?, acá donde se podría también descansar, espacios para contemplar las visuales, y bueno, esto podría seguir siguiendo, por favor. Entonces, el producto final sería esto, básicamente. Nada más. Bueno, nosotros cuando nos dieron el terreno,
como vimos que era un terreno muy grande, decidimos primero ver cuáles eran los ingresos. El ingreso que tomamos fue el que está por el Paranacito, ya que el otro, cuando el agua baja, no se puede ingresar. Después de ver el ingreso, empezamos a estudiar cómo era el terreno. Vimos que había franjas que eran más altas, otras franjas que estaban en constante cambio, que el agua bajaba y subía dependiendo de la época del año, y había otros lugares que estaban siempre inundados. También vimos que los lugares más altos eran lugares donde había mayor vegetación y estaba la mayor cantidad de árboles donde puedan dar sombra. Lo que nosotros quisimos demostrar en esos diagramas fue que lo importante no era tanto el recorrido, sino las actividades que se podían realizar en las distintas etapas. Para realizar todo el proyecto decidimos tomar un mismo módulo, que nos pareció que tomando un mismo módulo se puede realizar en serie, que iba a ser más fácil la producción. La pasarela la decidimos elevar a una altura que el agua no llegue, cosa que en toda la época del año se puede utilizar y no quede tapada. Y pasando por el recorrido van apareciendo algunas torres, las cuales nos dan otra visual que no sea la baja, y al mismo tiempo esas torres las utilizamos para poner unas tirolesas que se van conectando entre torre y torre para generar otro medio de pasar por el proyecto. Bueno, al llegar a nuestro proyecto, por el Paranacito, nos encontramos con el primer edificio, en el cual tiene un sector de administración y un bar. Hay un sector que está fijo y otro sector que está flotando para que no quede ni inundado ni muy alto. Pasando por el recorrido, en las partes donde había más árboles, hicimos que el terreno se vaya abriendo, que te invite a bajar, para que no solamente vayas por arriba de la pasarela, sino que vayas bajando. En otros sectores, donde estaba el mayor cambio, que se hacía barro, también pusimos distintas actividades. Al final del proyecto, colocamos el edificio principal, donde están las habitaciones, cocina y un Zoom. La materialidad que quisimos utilizar fue una que no impacte tanto en el lugar. Entonces utilizamos la madera, que fue la que nos pareció que era la que más se mimetizaba con el terreno.